comunión. Vertical es transformación, un dialecto de inspiración. Disponibles con corazón, en cada paso hay emoción. El alma eleva sin razón, es pura nuestra devoción. Hacemos juntos nuestra voz, que la fe es un faro feroz, con luces que nunca morirán y esperanza que brillará. Vertical abre caminos, juntos somos un destino. Contra miedo somos divinos y nunca estamos perdidos. Hacemos juntos nuestra voz, que la fe es un faro feroz, con luces que nunca morirán y esperanza que brillará. Es amor la dirección, con fe y luz en el corazón. Vertical nos guía en unión, somos la nueva Inscripciones canción. abiertas en pay.igsla.com o en tu iglesia local. Y esperanza que brillará, brillará, brillará. Vertical 2025, marca registrada. El amor es nuestro dialecto. Con luces que nunca morirán y esperanza que brillará. Hacemos juntos. Hola a todos, qué alegría tenerlos hoy aquí en su iglesia Gran Comisión Tegucigalpa. Hey, ¿por qué no te pones de pie, saludás a una persona que tengas a la par y le decís bienvenido a casa, bienvenido a casa? Hey, chavos, Noelito, bienvenido a casa. Bienvenido. Hey, Pablito. Hey, Pablito, bienvenido, Pablito. Qué bueno tenerte, pasa adelante. Saluden a quien tengan ahí a la par, díganle bienvenido a casa. Queremos hacernos sentir iglesia. Carlos, tenemos varias actividades en este mes de marzo. Contame, ¿cuáles son una de ellas? Así es, Josué. Se acerca una fecha muy especial para todos nosotros y es el Día del Padre. Como iglesia queremos tomarnos un tiempo para celebrar, para honrar a esos hombres que día a día nos guían con su amor y con su sabiduría que viene de Dios. Para ello, pues en nuestras reuniones generales el próximo 15 y 16 de marzo vamos a estar honrándolos a cada uno de ellos. Te animo a algo en este momento. Saca tu celular. Vamos, saquen tu celular. Saquen su celular. ¿Ya lo tienen? Sí. Mientras lo vamos sacando, piensen en una persona, un hombre a quien ustedes quieren que venga. Puede ser su papá, puede ser su tío, puede ser su hermano. Un hombre, un padre de familia que tú quieres que se exponga a los principios, a la música y sobre todo al evangelio. También, hermanos, somos llamados a ser seres de luz y esperanza, y eso en Tegucigalpa. Una de las maneras es Amo Tegus, por eso es que este próximo 28 de marzo queremos ir como iglesia y grupos de crecimiento. ¿A dónde se preguntarán? A hospitales, asilos, a orfanatos, a la vuelta de la esquina, en tu colonia, que te reúnes con tu grupo de crecimiento. Ahí también puedes servir y llevarle el mensaje de las buenas nuevas y del amor y de la gracia. Es por eso que este 28 de marzo queremos ir ahí en Amo Tegus. ¿Cómo puedes ser parte de esto? En primer lugar, orar, pedirle al Señor por esas nuevas almas que vamos a alcanzar para el cielo. Como dice nuestro rótulo, poblemos el cielo. También puedes prepararte con tu grupo de crecimiento, prepararte con tus recursos, prepararte con tu tiempo. Recuerda, 28 de marzo, para que este próximo estemos en Amo Tegus, en Amo Tegus. También estos son tiempos de servir y honrar, y queremos ser parte de cada uno de estos proyectos que tenemos como iglesia. Sigamos preparando nuestro corazón, sigamos preparando nuestra mente. Vente, vamos a seguir adorando. Bueno, nosotros, con Leonora, con mi esposa, tenemos prácticamente como año y medio de pertenecer al grupo de crecimiento en el que estamos actualmente. Yo en realidad no estaba buscando un grupo. Yo decía, me voy a tomar un tiempo, ¿verdad? Para retomar el tema del grupo de crecimiento. Pero bueno, el Señor un día en la cafetería de la iglesia nos mandó dos emisarios. Nos mandó dos emisarios y nos invitaron a un grupo, al EZ08. Bueno, yo estaba como, no sé, si quería entrar a un grupo o no, pero mi esposa, ella, digamos que sí reaccionó prácticamente de manera inmediata, ¿verdad? Y ella se incorporó al grupo.
Y yo estuve como 2 fines de semana que no me reunía, ¿verdad? Entonces, pues hubo algo que muchos hermanos me decían, cuando me miraban en la cafetería, me decían, ¿y tu esposa? ¿Y Leonora? Está en el grupo de crecimiento. O sea, entonces, pues no sé, yo sentí que por muchos temas, ¿verdad? Primero que yo soy el líder de mi casa, de mi hogar, ¿verdad? Y en realidad yo soy el que debo dar el ejemplo, ¿verdad? Y así fue como, bueno, primero llegó Leonora y después llegué. Después me incorporé yo como 2 o 3 sábados después. En realidad el grupo de crecimiento para nosotros es como, por decirlo, por graficarlo de alguna manera, es como un oasis, pues en medio de las circunstancias normales de la vida, como el trabajo, las actividades fuera de la iglesia, el tráfico y lo que vivimos el día a día, en toda la semana, pero al final venimos a la iglesia y venimos al grupo de crecimiento. Y como les digo, es un oasis, es como un refrigerio en muchos sentidos, ¿verdad? Para nuestra alma. Desde que iniciamos en este grupo GZ8 como matrimonio nos hemos sentido muy acuerpados, sentimos que la unión en el grupo es fuerte porque cuando todos tenemos problemas hacemos oración por todos. Sentí que habíamos llegado a un lugar que nos atendía, ¿verdad? Que mirábamos esa empatía con alguien que era tal vez desconocido, y tal vez en ese momento nosotros como igual llegamos como alguien que venía de otro grupo, ¿verdad? Y que no conocíamos a nadie. Aún así sentimos esa cercanía, ¿verdad? Con cada uno. Nos gustó bastante, ¿verdad? Y que también nos favorecía, ¿verdad? En un sentido de que como se celebraba el día de la reunión de iglesia, entonces también nos gustaba esa interacción de poder ir a la iglesia, a la reunión, y que también podíamos integrarnos al grupo. Cada grupo tiene su encanto, cada grupo tiene su interés. En cada grupo podemos hacer amistades valiosas, amistades que marquen nuestra vida. En el actual grupo donde nosotros estamos, como decía Franklin, tenemos aproximadamente 1 año y medio. Ha sido muy bueno, mi esposo se ha involucrado mucho más, nos entusiasma ir al grupo. Realmente somos una familia y nos llevamos súper bien en el grupo. Aprendemos realmente, como dice, grupo de crecimiento, si crecemos en diferentes áreas que necesitamos como seres humanos. Estamos tocando una serie este mes que le hemos llamado Pecadores como yo. Lo peor de lo peor, lo mejor de lo mejor. Y es una serie que yo creo que puede darnos la oportunidad de fortalecer nuestra fe, nuestra esperanza y poder estar más listos para ver las oportunidades que Dios tiene para nuestra vida. No solo en lo personal, familiar, sino en cómo nosotros involucrarnos en la iglesia, en lo que Dios puede usarnos al conocerle nosotros, cada uno de nosotros, a Dios. Vamos a tocar hoy el tema Felipe, del anonimato a la inspiración. Vamos a hablar de un personaje, vamos a estar hablando este mes de varios personajes, pero este personaje es bien interesante. Mire, en el Nuevo Testamento por lo menos aparecen 2 Felipes. Uno era el apóstol, que era uno de los 12, anduvo con Jesucristo, este apóstol, y aparece en varias escenas. Por ejemplo, él fue el que participó
en el momento cuando el Señor alimentó a más de 5,000 hombres, se cree que casi 20,000 hombres, mujeres y niños, estuvo ahí. Él fue el que recibió a un grupo de griegos que querían conocer a Jesucristo. Llegaron donde Felipe y Felipe ayudó. Y en otras escenas que sabemos que él estuvo acompañando a Jesucristo y a los otros apóstoles. Pero también hay otro Felipe, y este es del Felipe que vamos a estar hablando hoy. Es Felipe el diácono. Este hombre es alguien muy interesante, es mencionado en el libro de los Hechos y también pues por supuesto en el Nuevo Testamento. Era alguien que en su momento fue desconocido. Por otro lado, fue uno de los que huyó de Jerusalén. Hubo un momento cuando la iglesia iniciaba que la iglesia fue perseguida. Los apóstoles se acuartelaron, si se puede decir, ahí se quedaron en Jerusalén, pero el resto de los hermanos huyeron. Los discípulos tuvieron que huir. Era una persecución, era algo muy peligroso para ellos. Ahí iba Felipe huyendo, pero aún así Dios lo usó de muchas maneras. Y algo interesante en el caso de Felipe es que él no era apóstol, y eso también lo vuelve más interesante, porque podríamos pensar en algún momento, bueno, como no era apóstol, pues de repente no tenía todas las condiciones, las facilidades, o tal vez hasta el poder, o algo por el estilo podría venírsenos a la mente. Pero nos damos cuenta que Felipe realmente fue usado por Dios de una manera maravillosa, pues igual que los apóstoles, y de él vamos a estar aprendiendo hoy. Felipe también tuvo como amigos a personas como Pedro, los otros apóstoles, Esteban, María, la madre de Jesús, vivía por ahí en esa zona, seguramente los conocía. Felipe era alguien que se desenvolvía en ese ambiente, pero también tuvo enemigos. ¿Sabe quién fue uno de los enemigos de Felipe? Fue Pablo, el apóstol, cuando no se llamaba Pablo y no era ni cristiano ni apóstol, se llamaba Saulo. Saulo perseguía a la iglesia, ahí iba Felipe en esas corridas, y se escondían y huían y peligraba su familia. Pero Felipe llegó a ser un hombre muy importante en la iglesia, alguien a quien Dios usó mucho, y hasta el día de hoy podemos aprender de su vida. Alguien que llegó a ser de un desconocido, de alguien que vivía en el anonimato, de alguien que no tenía tal vez ni propósito en su vida, llegó a ser alguien muy importante para la vida de miles de personas, de muchas personas, aún hasta el día de hoy. ¿Podríamos nosotros en esta época moderna llegar a ser personas como Felipe? ¿Llegar a ser usados como Dios usó a Felipe? ¿Llegar a tener un propósito tan grandioso y bueno como el que tuvo Felipe y el resto de los hermanos que vivieron en esa época? Pues definitivamente que sí, claro que sí, porque es el mismo Dios, el mismo poder, la misma gracia, el mismo Espíritu Santo. Hace unos días yo estaba platicando con un invitado, alguien bastante reciente aquí entre nosotros, y compartimos varias pláticas, el Evangelio de Jesucristo, algunos consejos, y tuve la oportunidad de presentarle a uno de mis hijos y decirle, este otro es otro de mis hijos, y ahí está mi esposa. Y él, a la medida que yo le iba contando esas cosas, debido a todas las pruebas que él ha estado pasando, su cara vi que fue cambiando, y llegó a expresarme algo como esto: wow, si yo pudiera algún día tener lo que usted tiene. Y por supuesto yo le dije, claro que sí, usted puede llegar a tenerlo. Y por supuesto tuve que aclararle que no se trata de que Omar Pinto tiene algo súper especial. No, es la gracia de Dios. Es Dios el que hace el milagro. Es Dios que nos da la oportunidad de poder disfrutar de cosas como las que nosotros tenemos, como ser hijos de Dios, tener una iglesia, que nuestros hijos o nuestra familia quiera venir y leer la Biblia un día, y venir a una reunión o ir a conocer un grupo. Es la pura gracia de Dios. Pero a mí me alegró ahí en el fondo ver que él, ya hay un sueño en él, algo bueno, algo grande que puede pasar en su vida por solo pues ya acercarse al Señor y conocer los principios de Dios. Así que vamos a observar la vida de Felipe, vamos a aprender muchas cosas buenas que Dios puede enseñarnos por medio de su vida. Así que acompáñenme a orar, por favor. Te agradecemos, Padre, porque nos has traído hasta un día como este, donde tú vas a
Vas a mostrarnos, Dios, cosas muy buenas que tú hiciste por medio de Felipe, que tú hiciste por medio de otros hombres y mujeres en esa época, ya cuando comenzaba la iglesia. Y que con ese mismo poder y esa misma gracia y tu mismo Espíritu Santo puedes hacerlas hoy entre nosotros. Gracias, Dios. Enséñanos, danos una actitud enseñable, un corazón humilde para poder venir y atender tus principios y tu enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir viendo, vamos a ir haciendo un recorrido de varios escenarios, varias escenas, historias en las que aparece Felipe, el diácono, y vamos a ir sacándole algunas cosas que podrían ayudarnos a nosotros a poder tomar ejemplo de la vida de él. Lo primero, la preparación de Felipe. Vamos a leer Hechos capítulo 6, versículo 1 al 3, que es la primera porción bíblica donde aparece mencionado este hombre de Dios. Ahora, en aquellos días, a medida que se multiplicaban los discípulos, hubo murmuración de los helenistas. Los helenistas eran aquellas personas que no eran judías, que no eran hebreas, ¿sí? de otras razas, de otras nacionalidades, pero vivían ahí y también estaban creyendo en Jesucristo, igual que muchos judíos creían en Jesucristo. Así que los helenistas estaban murmurando contra los hebreos. ¿Por qué? Dice aquí, porque sus viudas estaban siendo desatendidas en la distribución diaria. Así que habiendo llamado a la multitud de los discípulos, los 12 apóstoles dijeron: no es conveniente que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Por tanto, hermanos, seleccionen de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a los cuales pondremos sobre esta necesidad. Pues miren, ahí está la iglesia. Tenía pocos años de haber iniciado, de que el Señor había partido a la presencia del Padre, y ya la iglesia pues estaba creciendo. Ya habían miles de personas que habían creído en Jesucristo, ya muchos obedeciendo los principios de Dios, siendo discípulos de Jesucristo, y ahí habían judíos y habían no judíos. Había ciertas atenciones que se le daban a los hermanos, dependiendo quiénes eran. Habían necesidades. Ahí estaban los apóstoles también con su ocupación más importante, si pudiéramos decirlo así, como lo manifiesta el capítulo, y es que ellos se dedicaban a la palabra, a la oración. Ellos estaban siempre estudiando los principios, enseñándolos a las demás personas, viendo cómo la sana doctrina no se fuera a diluir, sino que más bien todo el mundo fuera afianzado en toda la sana doctrina posible. Pero ahí está esa necesidad. Las viudas eran atendidas a algún tipo de alimentos, algún tipo de atenciones, pero como que había un desbalance, ¿verdad? Las viudas de los hebreos parecía que estaban siendo mejor atendidas, las de los gentiles pues estaban siendo un poquito más descuidadas. Vienen los apóstoles y dicen: hey, ocupamos personas que se dediquen a atender este tipo de necesidades, así que hay que escoger a 7 hermanos. Y entonces le dicen a la iglesia: propongan ustedes quién podría ser. Surgen 7 nombres, y dentro de esos 7 nombres surge Esteban, por ejemplo. Ustedes recordarán a Esteban, un hombre increíble en el Señor. Aparece Felipe y otros. Nos referimos a Felipe. Ahí estaban ellos, ahí estaba Felipe, listo, estaba preparado. O sea, estaba la necesidad, estaba la oportunidad de servir. Salen varios nombres y uno de ellos fue Felipe. Estaba listo. Espiritualmente hablando, él estaba probado, él ya llevaba de repente meses, años sirviendo, y es puesto en el servicio como uno de esos primeros diáconos. ¿Qué preparación, qué tipo de preparación tenía Felipe y los otros hermanos que fueron involucrados? Bueno, en primer lugar espiritual y por supuesto ya en el servicio, pero aparecen ahí 3 cualidades muy importantes espirituales. Por un lado, había buen testimonio de parte de ellos. O sea, eran ya hombres conocidos. Ellos eran de esos hombres seguramente que cuando les decían: ¿podrías, Felipe, encargarte de tal cosa? Y Felipe decía sí, y aquello se hacía, porque él tenía palabra. Y cuando decía no, entonces no se hacía, porque él tenía palabra y la cumplía. O sea, él era alguien confiable ya dentro de los hermanos, y por eso lo propusieron, ¿verdad? Pero también dice que estaban llenos de el Espíritu Santo.
O sea, eran hombres. Felipe era un hombre que tenía una buena relación con Dios. Él amaba a Dios, él obedecía a Dios, él venía, se notaba en él el fruto del Espíritu, la paz, la paciencia, el amor, el gozo, la benignidad, la templanza, el dominio propio. Se miraba en él porque él tenía una relación pues así muy, muy bonita con Dios, algo muy fortalecido. Pero también dice que estaban llenos de sabiduría. Yo me imagino a Felipe que cuando alguien llegaba y hablaba con Felipe y le pedía un consejo, entonces Felipe traía los principios de Dios a la luz, daba el consejo y aquel consejo era acertado. Me imagino que tenía muy buen discernimiento para las cosas que estaban pasando en su tiempo, en su medio, en las necesidades que estaban ahí. Había en él pues esa capacidad para poder venir y hacer justicia de alguna manera y para poder presentar las soluciones que venían de parte de Dios. Y ahí estaba Felipe preparado. Seguramente pasaron meses y años él pues aprendiendo de otros líderes, observando mujeres, observando hombres maduros, y decía, esto lo voy a poner en práctica. ¿Cómo llegó él ahí? Es una pregunta que me hice yo en estos días. Bueno, en primer lugar por la gracia de Dios, ¿verdad? Cualquiera que viene y en la iglesia crece y puede experimentar algún tipo de victoria y que está mejor, es la pura gracia de Dios, ¿verdad? Eso hay que traerlo siempre a la luz. Pero por otro lado, recordé yo, hace 2 semanas nuestro pastor Tavo compartió sobre el secreto del discipulado. No sé si ustedes lo recuerdan. Y él habló de qué cosas, qué cualidades se ven en un discípulo para que venga y esté creciendo. Y él hablaba de que es un discípulo, una persona humilde, es un hijo de Dios humilde, es enseñable y es un imitador, decía él, de otros hermanos que de alguna manera ya están poniendo en práctica esos principios bíblicos. Entonces yo me imaginé a Felipe. Felipe seguramente era un hombre humilde, enseñable e imitaba. Él tenía, por supuesto, tenía a Pedro ahí, tenía a Jacobo, ahí estaba María, todos estos discípulos obedientes. Esteban, imagínense, lo tenía ahí al par. Pero él aprovechaba. Pero al final, nosotros también podemos crecer de tal manera que en la gracia de Dios, cuando Dios nos quiera usar para algo, podamos estar listos, así como ellos ya estaban listos para que Dios los utilizara. No se trata de ser perfectos. Si aquí estamos pensando en que es que yo necesito afinar esta área de mi vida a modo de que nunca vuelva a pecar en esta área, no funciona así. Funciona más con el deseo allá genuino de nuestra alma, de nuestras convicciones, de querer hacer la voluntad de Dios. O sea, ser humildes. Y ahí Dios trabaja, ahí Dios da crecimiento y Dios nos ayuda pues a ir avanzando en esta vida, en estar más conectados a lo que Él quiere. Y un día de repente sale la oportunidad de servir en algo a Dios, en cualquier cosita, y estamos listos, estamos preparados y Dios viene y nos utiliza. Veamos un segundo aspecto que pude observar en la vida de Felipe. Felipe confrontando a la competencia. Aquí hay algo bien interesante. En Hechos 8, del 9 al 13, se narra otra historia. Y cierto hombre llamado Simón hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención diciendo, este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, o sea, creyeron el mensaje del evangelio que Felipe les llevó, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, entonces dice, se bautizaban, tanto hombres como mujeres, y aún Simón, el mago, él mismo creyó. Y después de bautizarse, continuó con Felipe, o sea, se le pegó a Felipe, dijo, yo voy a andar atrás de Felipe. Y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Y aquí hay un montón de cosas muy buenas que nosotros podemos atender. Ahí estaba Simón, el mago,
mire, esta escena, esta historia de este hombre representa en gran parte el entretenimiento, representa el poder de cosas que estaban ahí alrededor de los hermanos y de las personas que no conocían a Dios y que estorbaban para que pudieran conocer a Dios. Ahí había poder económico. Donde hay entretenimiento hay poder económico, hay engaño, hay esta serie de cosas con las cuales si usted se mete, por lo general tiene problemas. Por lo general no lo van a ver bien, por lo general lo van a amenazar. Pero viene Felipe y muy valiente en el poder de Dios, en la gracia de Dios y convencido de que eso es lo mejor que le podía pasar a las personas ahí, viene y enfrenta aquella situación y enfrenta con la verdad, con el evangelio de Jesucristo. ¿Y cuál fue el resultado? La gente creía en Jesucristo. Simón mismo creyó en Jesucristo y ahí empezaron a surgir discípulos de Jesucristo. Esa decisión de Simón de pegársele a Felipe, eso ya es un discipulado. Ya él vio algo diferente en Felipe, ya vio algún tipo de madurez en Felipe, dijo yo quiero esto. Por supuesto, si leemos más esa historia vamos a aprender otras lecciones que siguen más adelante, en las cuales hoy no nos vamos a meter, pues porque por el tiempo. Así que ahí está, el resultado se da. Y ahora, ¿qué pasa con nosotros en esta época moderna? Bueno, el mismo evangelio que en este caso Felipe hablaba y anunciaba es el mismo evangelio que el Señor nos ha dado a nosotros. Es el mismo evangelio con el que nuestro Señor Jesucristo nos salvó a nosotros. En pocas palabras, es el mejor regalo que pueda recibir una persona en este mundo, porque cambia el destino eterno de las personas. Cuando una persona entiende el mensaje del regalo de la salvación, su vida eterna cambia para siempre. Cuando una persona viene y entiende que sus pecados fueron perdonados en la cruz y que creyendo en Jesucristo y únicamente creyendo en Jesucristo recibe el regalo de la salvación y es salvo eternamente, su vida cambia totalmente y está en nuestras manos eso. Está aquí en nuestra mente y nosotros podemos venir y como Felipe y como el resto de los hermanos que lo hacían, poder compartirlo con otras personas. Hoy, en la modernidad, ¿ha tenido usted la oportunidad de experimentar eso? Cuando viene una persona y usted le comparte las buenas nuevas de salvación y su expresión cambia porque reconoce el regalo de la vida eterna y lo entiende. Y entiende en ese momento que ha sido perdonado totalmente. Y usted ve en su cara paz y alegría. ¿Lo ha experimentado usted? Hace poco yo estaba hablando con una señora, dándole una consejería y dije que hay que darle las buenas nuevas de salvación, hay que compartirle el evangelio. Y ella lloraba y lloraba por todos sus problemas. Y a la medida que fuimos hablando del evangelio, y de repente su cara fue cambiando, es increíble. Y en vez de estar llorando de tristeza, empezó a sonreír de una manera que me alegró mucho, con algunas lágrimas también, pero eran lágrimas de alegría. Y me dice, no tiene idea la carga que me está quitando de encima. No era yo en realidad, era el Señor con el mensaje, con su mensaje del evangelio. Mire, lo único que necesitamos hacer nosotros es abrir la boca, decidir, y cuando tengamos a esa persona enfrente, decirle, ¿sabías que todos tus pecados han sido perdonados? ¿Que Jesucristo te perdonó todos tus pecados en la cruz? ¿Sabías que si crees en Jesucristo tienes vida eterna? Necesitamos, como Felipe, estar prestos y aprovechar cada oportunidad para compartir el evangelio de Jesucristo con otras personas, sean nuestra familia, sean compañeros, sea en un taxi, sea en un Uber, en un bus, donde sea. El Señor nos da esa gran oportunidad a nosotros de cambiar la vida de las personas. Veamos otro aspecto más de Felipe. Felipe, leyendo las señales espirituales, o vamos a decir, señales de necesidad de las personas que aún no creían en Jesucristo. Esta es otra historia, Hechos 8, 26 al 39. Luego un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, el cual es desolado.
Así que se levantó Felipe presto, ¿verdad? Listo, se fue. Y aquí un varón etíope, un eunuco, oficial de la corte de Candace, de la reina de los etíopes, que estaba sobre todo su tesoro. Este era un funcionario muy importante de la reina de Etiopía, estaba sobre todos los tesoros, ¿verdad? El cual había venido a adorar a Jerusalén, estaba regresando sentado sobre su carruaje y leía en voz alta el profeta Isaías. Ahí estaba este funcionario, este ministro, vamos a decir, ¿verdad? De este reino de Etiopía, que varios miles de kilómetros al sur de Israel. Él viaja a Jerusalén para adorar a Dios en el templo, para acercarse ahí a Jerusalén, y va de regreso para Etiopía. En el verso 29, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y únete a este carruaje. Así que corriendo, otra vez miren la disposición de Felipe, corriendo diligentemente, pues se acerca. Y Felipe le oyó leer al profeta Isaías y dijo: ¿en realidad comprendes lo que lees? Así que él dijo: bueno, ¿cómo podría, a menos que alguien me guíe? E instó a Felipe, o sea, el funcionario, el eunuco, instó a Felipe a que subiera y que se sentara con él en el carruaje. Y ahí pues la plática se volvió más en confianza, más aquí de tú a tú, y empezó pues Felipe a aprovechar esa oportunidad que Dios le estaba dando. Verso 34. Y a continuación el eunuco dijo a Felipe: te pregunto, ¿acerca de quién habla esto el profeta? ¿Acerca de sí mismo o acerca de alguien más? Así que abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, Felipe le predicó a Jesucristo. Nuevamente ahí vemos a Felipe compartiendo el evangelio de Jesucristo, hablando del regalo de salvación y hablando de la obra de Jesucristo. En este caso a este hombre importante. Ahí es bueno que tengamos algo en mente. Habían más personas alrededor escuchando, siempre hay alguien escuchando. Verso 36. Y mientras iban por el camino llegaron a cierta agua, y el eunuco dijo: mira, agua, ¿qué me impide ser bautizado? Así que mandó parar el carruaje, y ambos descendieron al agua, tanto Felipe como el eunuco, y le bautizó. Y cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo volvió a ver, pues siguió gozoso su camino. Esta historia es bien importante, bien especial, es maravillosa. Aquí está este hombre, se mueve miles de kilómetros hacia el norte de su país, va a Jerusalén. Él creía en Dios, él creía en las promesas de Dios, él conocía la Biblia escrita hasta ese tiempo. El Señor dice: pues por aquí vamos a llevar el evangelio a Etiopía, manda a Felipe, y Felipe aprovecha la oportunidad. Aquí hay varias señales bien interesantes. Mire, las personas nos dan señales de que pueden estar como accesibles a la palabra de Dios, accesibles al evangelio de Dios, al evangelio de Jesucristo. En este caso el eunuco las mostraba. Por un lado estaba interesado en Dios. Ese viaje era largo y él venía a adorar a Dios. Ya eso le dice a usted: este hombre, si yo le hablo algo de Dios, un principio de Dios, seguramente va a interesarse. Y Felipe lo aprovechó. Iba leyendo las escrituras, con mucha más razón, las iba leyendo en voz alta. Eso habla bastante mejor de él todavía. Y no solo eso, le pregunta a Felipe: ¿de quién habla aquí esto? ¿Podrías enseñarme? Yo quisiera saber más. Y luego le pregunta a Felipe: ¿entiendes? Y él le contesta: ¿y cómo podría si nadie me explica? ¿No me puedes explicar vos? Y allí están esas señales como de háblame de Jesucristo, yo quiero saber, o háblame el mensaje que tengas. Lo invitó al carruaje también, ¿sí? No siempre las personas nos invitan a su casa. Entre, venga, hábleme del mensaje que usted tiene, pero en este caso lo hizo. Ahí hay agua, dijo él, y no me puedo bautizar. ¿Por qué no me bautizo? Y vino Felipe y aprovecha todo esto. Felipe dice: este hombre hay que evangelizarlo. Además de que me mande el Señor, él está esperando, él está accesible. Felipe le comparte el evangelio. Las personas
nos dan señales. Las personas a nuestro alrededor, mire, tenemos que ser muy fijados, pero las personas muestran cuando tienen necesidad y nosotros podemos aprovechar eso. Un día yo estaba con unos hermanos ahí en el Burger King, aquí en platicando y conversando cosas, y de repente el guardia, yo vi que se empezó a acercar de a poquito, y luego pensé, pues algún carro tiene problemas de nosotros, será, no sé. Se fue acercando, pero muy despacio se iba acercando, y de repente se para enfrente de nosotros y nos pregunta esto: ¿cómo puedo ser salvo? Y entonces, pues ya se imaginan, nosotros felices de la vida. ¿Qué mejor señal que esa? Empezamos a compartirle el Evangelio de Jesucristo. Fue una experiencia muy bonita. Esa fue una señal muy clara, pero a veces puede ser que las señales sean un poquito más, no tan sólidas. Usted ve en el taxi, usted ve en el Uber, y la persona que ve en el taxi va escuchando música cristiana. Pues esa puede ser una buena oportunidad, mire, para que usted le diga: qué bonita esa canción y qué bonito eso que dice de la Biblia. Y generalmente eso abre una plática, porque a la gente le gusta que le halaguen sus cosas, ¿verdad? Y usted le comparte el Evangelio. O viene la persona con la que usted está trabajando ahí en el escritorio próximo, y esta persona dice: gracias a Dios, dice. O a ver si Dios lo permite, o que Dios no lo permita. Y usted dice: esta es mi oportunidad. Mencionó a Dios, yo ahorita le doy el Evangelio, porque ahí suficiente cabida hay para poder venir y compartir las buenas nuevas de salvación. O a veces las personas abren su vida y dicen: tengo este problema, me siento triste. O ustedes lo ven que llegó más triste o llorando. ¿Y usted qué hace? Pues esa es una señal de necesidad. El Evangelio es el mejor mensaje que se le puede compartir a una persona en ese momento. Hay personas que mencionan su iglesia: en mi iglesia hacemos esto, lo otro. ¿Y usted qué hace? Pues el Evangelio, porque eso es lo mejor que puede recibir en ese momento. Algunas personas andan una cruz, ¿sí? Andan con algún símbolo religioso, y usted dice: qué bonita esa cruz, qué bonito esto que tenés. Y también aprovecha a dar el Evangelio de Jesucristo. Mire, el Señor nos tiene aquí para hablarle a las personas el mensaje de salvación. Y las señales que las personas muestran, sin duda alguna, pueden ser muy bien aprovechadas para abrir la puerta y compartirles esos principios bíblicos que hablan del regalo de la vida eterna que Dios nos da por medio de Jesucristo. Veamos otro aspecto, y este es el último que pude observar en la vida de Felipe. Aquí estos versos describen cuando el apóstol Pablo venía de visitar las iglesias que estaban allá por Éfeso, Corinto, y pasa por Chipre, por esta isla, y llega a tierra firme ahí a Israel. Iba para Jerusalén a visitar a los hermanos, a los apóstoles. Él llevaba unas ofrendas para las personas necesitadas en la iglesia allá en Jerusalén, y entonces se da este acontecimiento. Hechos 21, 8 y 10. Y saliendo al siguiente día, llegamos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe el evangelista, oiga bien, aquí sale Felipe, que era de los 7, nos quedamos con él, y de por sí se quedaron varios días, dice el verso 10, bastantes días, muchos días, dice. Y este hombre tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Y aquí hay muchas cosas que aprender. Vamos a mencionar por lo menos un par. Llega Pablo, llega Lucas, y de casualidad, mire que interesante, van a dar a la casa de Felipe. No es que era el único discípulo que había en Cesarea, habían más casas, habían más grupos de hermanos que vivían por ahí, se reunían. No, pero él llega, el Señor lo manda a donde Felipe, a Pablo, a Lucas y de repente otros hermanos. Y llega Pablo, ¿y qué pasa ahí? Descansa. Es recibido por Felipe, es recibido por su familia, es atendido, ¿sí? Y de repente se asearon, y de repente fueron edificados. Conociendo ahora lo que sabemos de Felipe, podemos estar seguros que Pablo y Lucas recibieron ahí mucho ánimo, así como un empujón fuerte para seguir su viaje hasta Jerusalén. Ellos recibieron esas atenciones especiales. Cuando uno lee Tercera de Juan y lee este contexto de lo que pasaba cuando
un hermano iba de viaje, un hermano misionero, llegaba a la casa de algunos hermanos, era atendido y de ahí salía nuevamente disparado para otros lugares a seguir haciendo la obra de Dios, nos damos cuenta que el contexto de las palabras que se usan son más o menos esto. La persona era levantada del suelo y puesta bajo techo. Y ahí era atendida, era fortalecida, era cuidada, era alimentada y se le proveía para porque pudiera seguir el viaje. ¿Sabe qué fue lo que se armó ahí en unos días? Un grupo de crecimiento. Estaba Felipe, sus 4 hijas, estaba Pablo, estaba Lucas y seguramente llegaron otros hermanos. Y eso es lo mismo que pasa en un grupo de crecimiento, en nuestros grupos de crecimiento en la actualidad. Les he contado muchas veces lo rico que fue para mí llegar a un grupo de crecimiento. Hoy estaba hablando con doña Marina y ella me cuenta la bendición de durante décadas estar en grupo de crecimiento. En los diferentes tipos de grupos en las que ella ha estado en su casa, en las diferentes casas en que se ha reunido, como los jóvenes amigos de sus hijos llegaban y hacían sus vigilias en la casa de ellos y las cosas que hacían ahí edificantes y cómo aprendían. Esa es la vida de los grupos de crecimiento. Así que aprovechamos, si usted no tiene un grupo de crecimiento, se conecta al código QR por favor y nosotros le atendemos, le enviamos la información que necesita, porque en los grupos de crecimiento hay vida, edificación, ahí se crece. Y eso es lo que pasó en este caso con Felipe, sus hijas, Pablo, Lucas. Se armó un ambiente edificante. Hace unos días hablaba con un invitado, él lo mismo, unas consejerías, compartirle el evangelio de Jesucristo, y me dice, ya me voy para la casa, me dice. Ya había ido una vez al grupo, miren qué interesante, ya una vez había ido al grupo, ya me voy para mi casa, me dice, porque voy a leer la Biblia, me dice, porque mañana tengo reunión de grupo y quiero llevar algo que compartir. Mire, él ya estaba conectado con que en el grupo leemos llevamos esa lectura diaria, ¿verdad? Ese capítulo diario. Él ya estaba conectado con que en el grupo los hermanos comparten, todos pueden compartir y se edifican. Él ya estaba conectado con él, pero estoy hablando de una persona que tiene 5 días de estar con nosotros en la iglesia. Él ya estaba conectado con la idea de yo puedo ir a edificar también a las demás personas. ¿Qué le parece? Ese es el tipo de transformación que Dios hace cuando nosotros venimos y como Felipe decidimos abrir nuestra boca y compartir el evangelio de Jesucristo con otras personas. Pero también sus hijas, dice que sus hijas eran vírgenes, decidieron no casarse. Mire, cuando usted lee Corintios y se da cuenta de cómo funcionaba eso, de que una hija decía no me voy a casar, era una decisión que no tomaba sola, el papá también se involucraba. ¿Y por qué era tan importante eso? Porque significaba consagrar su vida como soltera hasta que muriera para Dios, para servir a Dios. Y aquí también esto nos muestra mucho de la influencia que Felipe tuvo en su familia. Esto es grandioso. Por supuesto, en nuestra familia es donde comienza nuestra influencia. Cualquier pasito que nosotros demos de crecimiento, de conocer a Dios, de querer agradar a Dios, en la casa es donde se va a empezar a notar. Y nuestra familia se va a ver beneficiada. Y qué bendición poder ver que nuestros hijos ahí van, ¿verdad? Nuestra esposa, ¿sí? Su cónyuge, o un hermano, alguien, va dando pasitos también. ¿Verdad? Ver a algo que de vez en cuando, pues, o periódicamente, alguno de nuestros familiares o de nuestros hijos lee la palabra o se interesa por conocer a Dios. O va a un grupo, pues, tal vez no es tan fiel de ir todos los viernes, pero ahí va. Esa es una bendición del Señor. Eso es algo que Dios lo provoca por medio de nuestras vidas. Felipe lo que hacía era la gran comisión, ¿sí? Él tenía claro eso. Yo vivo para venir y hacer la obra de Dios, para evangelizar al mayor número y para hacer discípulos de Jesucristo. Estaba convencido. Y eso es lo mismo en lo que Dios nos tiene a nosotros. Mateo 28, 19 al 20 claramente lo dice, cómo el Señor nos dejó esa misión de hacer discípulos
de Jesucristo, ¿sí? Venimos, evangelizamos, ponemos en práctica los principios, los modelamos, ¿verdad? Para que otros nos imiten y vienen las otras personas y van aprendiendo. Aquí en la iglesia Gran Comisión, por la gracia de Dios, tenemos muchos eventos y herramientas que nos ayudan. Josué y Carlos hace poquito nos estaban anunciando, próximo fin de semana, 15-16, celebración Día del Padre. Mire, esa oportunidad es buenísima para evangelizar, invitar personas. Invitemos a todos los que podamos. O también lo de Amoteus, excelente, es un viernes donde no vamos a ir al grupo porque el grupo sale de las casas, todos los grupos salen de las casas y nos vamos a las colonias, a los hospitales, a los orfanatos, a los asilos de ancianos, a los lugares donde hay necesidad, donde las personas tienen necesidad. Y llevamos alguna ayuda. Bueno, su líder de grupo le va a decir qué es lo que va a hacer como grupo y llevamos el Evangelio de Jesucristo. Ahí está la oportunidad. Muy bien, para ir terminando. Ahí está Felipe. ¿Quién era Felipe? Un desconocido, alguien que tal vez vivió su juventud sin esperanza, sin propósito, en esa época de la historia de Israel, de esclavitud, donde los romanos conquistaban y gobernaban estos países, estas naciones. Y un día creyó en Jesucristo, empezó a crecer, empezó a conocer los principios de Dios, empezó a llevarse con estos hermanos que lo edificaban y un día se convierte en ese hombre poderoso de Dios, que Dios usó y sigue usando aún hoy en día. No estamos seguros a cuántas personas el eunuco etíope fue a alcanzar allá de Etiopía, pero hay cristianos en Etiopía al sol de hoy. Y esa misma gracia y ese mismo poder y ese mismo Espíritu Santo que estuvo en Felipe está hoy con nosotros. No hay ninguna diferencia. Y las mismas personas a nuestro alrededor que no tienen a Dios, que no son salvas, que si mueren hoy van a estar toda su eternidad separadas de Dios. Es el mismo escenario. Y nosotros, por esa misma gracia de Dios y ese mismo Espíritu Santo, podemos crecer y podemos ser capacitados por Dios y podemos llegar a influenciar a otras personas, alcanzar a muchas otras personas, hablarles de Jesucristo, modelar los principios de Dios y poder ayudarle a miles de personas a ser transformadas con la palabra de Dios, a que Dios lo haga. Yo quisiera atreverme hoy a animarle a hacer una tarea esta semana. La tarea es que usted piense en una persona y si no la tiene, pídale al Señor que se la provea, que la ponga frente a usted, para que usted esta semana hoy le comparta las buenas nuevas de salvación a una persona. Una persona. Yo no sé, nos reunimos como 2,000 personas aquí el fin de semana. ¿Se imagina? 2,000 personas evangelizadas esta semana con la sana doctrina, con el regalo de la vida eterna. Y no vaya a complicarse. Puede usted hacer algo tan sencillo como decirle, bueno, después de abrir ahí y ver las señales, lo que sea, y decirle, ¿sabías que todos tus pecados ya fueron perdonados en la cruz? O podría decirle, ¿sabías que si tú crees en Jesucristo tienes vida eterna? Usted ya está evangelizándole ahí. Piense en alguien, puede ser un compañero de trabajo, un familiar, un vecino, y atrévase y vea el cambio en su expresión facial y la alegría que le va a traer a esa persona y vea el inicio de algo grandioso, no solo en esa persona, sino en su familia y a saber en cuántas personas más. Podría simple y sencillamente usar Juan 3:16, un verso muy completo, ¿sí? Ahí usted se mete a nuestras redes sociales y va a ver ahí entrenamientos sobre cómo usar Juan 3:16 o Juan 6:47, un verso tan sencillo, simple, ¿verdad? Pero se requiere que nos atrevamos, que aprovechemos las oportunidades que el Señor ponga esta semana. Así que lo animo a que haga eso y le animo a que lo comparta con alguien. Puede ser en su grupo, puede ser por un chat, alguno de los hermanos. Mira, le hablé a alguien y fíjate que me fue así. Eso sería algo muy edificante y muy animante. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, mi Dios, porque
realmente esta oportunidad de nosotros poder ser de ayuda para otras personas en algo tan importante y grandioso como cambiar su destino eterno, es algo que tú nos lo has dado. Nos lo regalaste a nosotros primero. Alguien nos habló de ti, Jesucristo, lo entendimos, creímos en ti, ahora somos tus hijos y ahora podemos ayudarle a otras personas a poder conocerte. Ayúdanos, Dios, a tener esa actitud que tenía Felipe, esa disposición, ese deseo de conocerte, de crecer, en obedecerte, en amarte, esa humildad que tenía Felipe, esa actitud enseñable y esa actitud de observar a otros hermanos y hermanas que iban adelante. Aquí entre nosotros tú nos has dado buenos hermanos y hermanas a quienes podemos observar. Ayúdanos, Dios. Y ante todo que tú te lleves toda la gloria y toda la honra, porque es tu iglesia y tú quieres la salvación para toda la gente, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Tegucigalpa es una ciudad llena de tantas oportunidades para poder servir. Realmente que hay muchos lugares y tantas maneras en las que podemos demostrar el amor de Dios juntos en comunidad. Este próximo 28 de marzo nos uniremos como iglesia con un solo propósito: llevar esperanza y amor a toda la ciudad con un corazón alegre. Parques, asilos, hospitales, orfanatos, iremos a donde la compasión nos llame, porque es ahí donde queremos estar. Queremos que te unas y juntos compartamos con otros todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, sirviendo a los demás, llevando alimento, llevando nuestro tiempo y llevando también mucho amor, porque hay tantas maneras en las que podemos servir y ayudar a quienes más lo necesitan. Te animamos a compartir cada momento con tu grupo en tus redes sociales, utilizando el hashtag AmoTegus y el hashtag IGCTEG. Muchos están expectantes, así que hagámonos sentir como iglesia, llevando ese mensaje más poderoso, el amor que transforma vidas. Unámonos a AmoTegus y dejemos un impacto en nuestra ciudad, un impacto de compasión, de amor, de fe y de esperanza.